Bien, a las 11:06 minutos después de esta rueda de prensa, María Elena, el resumen de los datos dados por el boletín ministro. Número 83, 393 casos nuevos, total de fallecidos 550, número nuevo de fallecidos 6. ¿Cuántas muestras se hicieron? 1935, correspondiente a este boletín, para un total de 100.035 muestras. Como destacaba el ministro, ya superamos la barrera de las 100.000 muestras. Siguen bajando tanto la tasa de letalidad, que se sitúa en 2.64, ayer era 2.66, y la tasa de positividad, que está en 17.35, ayer en 17.60. El total de casos activos, 7.940. Son los datos más importantes que tenemos hasta ahora, y en cuidados intensivos, 117 pacientes. Eury. Sí, como siempre yo destaco los elementos que tienen que ver con el número de fallecidos en relación con el número de recuperados. Sigue manteniéndose la tendencia de por encima de 20. En este caso hay recuperados 12.318, que cuando hacemos una relación con los 550 fallecidos, 22 recuperados por cada fallecido. Es decir, en los últimos, prácticamente en el último mes, la relación es de más de 20 recuperados por cada fallecido, lo que muestra eficacia en ese aspecto. Y lógicamente, como siempre digo, María Elena, con 1.935 pruebas, alrededor de 300, 400 casos, que más o menos se mantiene la misma relación, lo que significa que hasta ahora, gracias a Dios y a todas las medidas que se han tomado y a una serie de elementos, no ha habido un disparo desproporcionado, porque en el momento donde hubo una cifra muy alta, es que hubo una gran cantidad de muestras, casi 3.000 muestras, 2.600 y pico. Es decir, que en la medida en que aumentan la cantidad de muestras, lógicamente también aumentan la cantidad de casos, pero el control en lo que tiene que ver con gente que se recupera, bien tratada rápido, y con gente que fallece, que son las que tienen mayores dificultades, las cosas entonces caminan de manera clara. Ajá. Como yo veo que tú eres un experto en eso, analizando el coronavirus. Ajá. Explícame esto que yo no entiendo. Hay veces que dicen que tenemos 20.126, un número, comprobado, infectado. Ajá, casos. Pero que hay rechazado 8.000, que yo cuánto. A esos 20.000 yo les resto los 8.000 y pico. No, porque mira lo que pasa. Hay dos tipos. ¿Porque hay recuperado? No, pero déjame decirte. Eso lo explicó el ministro hace un tiempo. Ah, yo no lo vi. Sí. Los que son casos confirmados que ellas tienen. Antes de que expliques, vamos a hablar. ¿Verdad? Pero vamos a explicar porque después. Mascarilla, ahí vemos sombrero cubierto por completo, conectado con sol de la mañana y rumbo a una actividad de trabajo. Así es, integrándose a la covidianidad, pero vestido como debe ser. Perdona que te interrumpí. Decía entonces, no entendí qué fue lo que dijo Manuel. No, que mira quién tenemos ahí. Tenemos a Julio vestido para la covidianidad. Con su sombrero, mascarilla. gafas, mascarilla. Eso es Julio. Bueno, en España, espérate, el que no lleva la mascarilla déjame dar la explicación. Tener 100 euros de multa. Nos escucha mucha gente en España. Así, la explicación, Melton, es la siguiente. El ministro lo dijo. Los casos que son confirmados es lo que ya pasaron prueba PCR. Entonces, hay una serie de casos que son con prueba de esta que es rápida, que no terminan siendo pruebas que valgan como deben valer, sino nada más. Los 20.000 casos que hay o la cantidad de casos que hay son casos confirmados con prueba PCR. Entonces, de los recuperados son aquellos que ya le han hecho las 2 pruebas consecutivas diciendo que ya están recuperados. Pero hay que restárselo a los 20.000 entonces. No, antes había, eso era antes, ya no se dice así. Antes había, ¿qué pasaba antes? Que a una gente que ya se había recuperado le hacían la primera prueba, pero todavía no estaba descartado. ¿Por qué no podía ponerse entre el número de recuperados? Porque faltaba, y si volvía y le hacían la prueba y lo tenía. Entonces, con 2 pruebas consecutivas, que ese era el caso recuperado. Incluso hubo un momento donde habían pocos recuperados porque no se No entiendo, no, pero sigue con tu comentario. No entendí, pero sigue con tu comentario. ¿Tú entendiste bien? Mire, yo quisiera, Melton, le pedí tanto a Melton como a Ori, porque yo quisiera aprovechar mi comentario. Pero vamos a encender las hormigas otra vez. No, oye, pero simplemente para... Yo tenía una camisa roja, porque parece que yo sabía que iba a pelear. Me puse ahora un poloché amarillo, que es el color del desprecio. No, Melton, ya. Entonces dejemos eso ahí.
Evidentemente las cosas pasaron, pero ya ambos hablaron con nosotros. Yo sé de quién soy amigo. Ese tema ya queda... Antes y después. Ese tema queda eliminado de... Quien no me suma... Porque todos somos hermanos aquí, todos somos parte de un equipo, todos de alguna manera... Y cuidado lo de aquí. Todos de alguna manera tenemos que respetarnos unos y a otros. Dice Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y Jesús nos enseña a perdonar y a amar a los demás. Ese es un elemento que siempre debe estar en cada uno de nosotros. A Melton y a Ole, los dos les digo lo mismo. Y yo espero que esto sirva para que ya esto que pasó... Mi papá, que era un campesino de Santana Tamayo, me decía, dime con quién anda y te diré quién eres. Perfecto. Dejémoslo ahí ya. Gracias a ambos. Miren, como siempre inicio con la palabra de Dios y este pensamiento se lo dejo, este versículo, Salmo 37:5, lo entrego con todo el corazón de lo que implica. Cada uno de nosotros entregue al Señor todo lo que hace, confía en Él y Él te ayudará. En cualquier situación que sea, siempre entregar todo lo que tenemos y todas nuestras situaciones al Señor. Y yo quiero hacerle un llamado en este momento, porque sé que ahora mismo la Cámara de Diputados está empezando a evaluar, va a reunirse para evaluar la aprobación o no de la ampliación del estado de emergencia por 17 días más que ha planteado el presidente Danilo Medina. Miren, una de las cosas más importantes, yo reitero, que ha logrado el gobierno dominicano es, primero, que no colapse el sistema de salud. Es decir, una cantidad grande de personas contagiadas que no tengan una salida rápida. ¿Qué va a provocar? Lo que va a provocar es que al no tener una salida rápida, una atención rápida, se pueda complicar y los que tengan situaciones difíciles pueden morir y la cantidad de muertos puede dispararse. Sí, puede haber una gran cantidad de casos, incluso ya los especialistas han dicho, la mayor parte de la población nos dará coronavirus, pero una cosa es que no dé y otra es que los que están en situaciones complicadas no puedan tener las atenciones del lugar para que entonces le dé otras complicaciones y puedan fallecer. Para evitar ese tipo de cosas es que el estado de emergencia juega su papel. Yo creo que independientemente, porque no ha cogido un asunto de las elecciones, los opositores ven todo con el tamiz de las elecciones y es lógico que sea así. Todo el mundo ve que un gobierno quiere aprovecharse o no quiere aprovecharse. Pero en este caso no estamos hablando simple y sencillamente de política, estamos hablando de vida, estamos hablando de la población, estamos hablando de un virus que nadie lo trajo, que no es responsable de ninguno de los sectores que están envueltos en esta situación, pero que todos debemos mancomunar esfuerzos para enfrentarlo de manera eficaz. Entonces, es importante que frenemos, como decía José Laluz hace un momentito, el que en las noches hayan la facilidad, en el día puede haberlo porque en el día hay mucha más facilidad para controlar, pero en la noche no es tan fácil. El estado de emergencia cumple esa tarea, que hasta que no superemos las etapas más complicadas y difíciles, no haya posibilidad de que aumente un contagio. Ya lo han visto, la OPS y la OMS dijeron, varios países, por flexibilizar demasiado rápido o por no llevar como debe ser cada etapa, lo que le ha sucedido es que ha echado hacia atrás y han aumentado los contagios y han aumentado las muertes. Porque no solamente los contagios, ha aumentado también el número de muertes. Entonces, yo creo que los líderes políticos del PRM y de la Fuerza del Pueblo, o sea, Luis Abinader y Leonel Fernández, deben orientar claramente a sus líderes congresionales, en este caso a sus diputados, y ambos sectores deben pensar en la nación, en el país y en la población por encima de sus intereses políticos particulares. Muchos dirán, muy bueno decirlo porque tú respaldas al partido que está en el gobierno. No, no es un problema de respaldar al partido que está en el gobierno. Es un problema de respaldar las cosas que están siendo bien hechas. Y usted puede pensar lo que usted quiera, pero estamos vistos incluso internacionalmente como de los países que mejor hemos manejado la situación, que mejor hemos manejado la crisis. Entonces, no demos ningún paso para que eso pueda quitarse. Demos paso para seguir avanzando. Lógicamente, está la presión. Tenemos elecciones en menos de un mes. Muchos dirán, el problema es que en la medida en que está el estado de excepción, no puede la oposición hacer actividades. No es verdad, la oposición está haciendo actividades. Luis Abinader hace todos los días una actividad. Leonel Fernández hace todos los días una actividad. Como Gonzalo hace todos los días una actividad. Lógicamente, todos la hacen con ciertos niveles de cuidado. Hay denuncias de todos los lados. Que no, que violaron el estado violaron la ley después de las 7 de la noche. Todo, porque así como hay
videos que dicen que fue Gonzalo, hay videos que dicen que fue el PRM, que andaba en una caravana, hay videos que dicen que fue Leonel. Es decir, eso siempre se va a dar. Lo importante es que haya una voluntad de todos los actores políticos para que las medidas, en este caso las medidas de salud, las medidas sanitarias, sigan siendo lo más efectivas posible y afecten lo menos posible el proceso electoral. Entonces, que nos respetemos todos, pero a final de cuentas, ojalá que no haya una situación complicada y difícil en la Cámara de Diputados, que pueda haber un acuerdo, tal vez no los 17 días que quiere Danilo, tal vez sean 10, que sean 12, lo que fuese, pero todavía vamos a entrar ahora a la tercera etapa. Yo creo que previo a la cuarta etapa, todavía en esta tercera etapa que se inicia la próxima semana, tiene que haber este estado de emergencia, tiene que haber ese estado de sitio, como una forma de que no se nos vayan de la mano muchas cosas que estamos pudiendo controlar todavía por esas medidas. Así que mi exhortación, ojalá nos estén escuchando, tanto los líderes del Congreso, del PRM y de la Fuerza del Pueblo, como los dos principales líderes, Leonel Fernández y Luis Abinader, y podamos demostrar que por encima de todo está la nación, que por encima de todo está la población, que por encima de todo está actuar lo más coherentemente posible para que sigamos siendo efectivos en el enfrentamiento con esta pandemia, porque yo reitero que lo que viene después de esto en términos económicos es muy difícil y complicado. Vamos a salir lo mejor posible de esta para poder entrar a esa etapa que son las consecuencias económicas de toda esta pandemia que empezarán con el próximo gobierno a partir de agosto. Que Dios ilumine a todos los líderes políticos y podamos en el Congreso hoy sin problemas aprobar esta nueva extensión del estado de emergencia. Y ahora nos vamos a una pausa comercial. Gracias, María Elena.